Señor Jesús, si el mundo no te reconoce, mi Rey, yo con todo mi corazón declaro que solo tú eres el Señor, que eres el Señor de mi vida, que tú tomas el trono, Señor, no solamente de mi corazón, sino de los cielos y para siempre, Jesús. Tú eres el Rey, mi Señor. Tú eres el Creador, Jesucristo. Aleluya. Todo ser declarará en los cielos, tierra y mar la grandeza y gloria de tu reino, Jehová, y te reconocerá en los cielos, tierra y mar, que tú eres el Señor y Dios eterno. Somos pueblo adorador, sí. Somos pueblo adorador, dando gloria al Creador. Adoramos porque Él es santo, sí, porque no hay comparación a las obras de tu amor. Nos unimos para adorarte y exaltar. Todo se declarará en los cielos, tierra y mar, la grandeza y gloria de tu reino, Jehová, y te reconocerán en los cielos, tierra y mar, que tú eres el Señor y Dios eterno. Somos pueblo adorador, dando gloria, agradecidos, porque Él es santo, porque no hay comparación a las obras de tu amor. Nos unimos para adorarte y exaltar. Todo se declarará en los cielos, tierra y mar, la grandeza y gloria de tu reino, Jehová, y te reconocerán en los cielos, tierra y mar, que tú eres solo tú, Señor y Dios eterno. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo eres Rey. Gloria sana en las alturas. Aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya. Cristo eres Rey. Aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya. Cristo eres Rey. Aleluya. se arrodilla ante ti, ante tu majestad, príncipe de paz. Al mirar la creación, obra de tu amor, no me queda más que adorarte, oh Dios. Amante de mi corazón, te debo mi
salvación, obra de tu amor. No me queda más que adorarte, oh Dios, amante de mi corazón. Te debo mi vida, Señor. ¿A quién iré sino a ti, mi buen pastor, poderoso Dios, sin igual? ¿A quién iré sino a ti, el Rey que pronto ha de venir? Glorioso, nuestro Rey. Aleluya, santo, santo, aleluya, Dios es rey, aleluya, santo, santo, aleluya, 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 santo, santo, aleluya, Dios es rey. Aleluya, santo, santo, aleluya, Dios es rey. Grande es mi poderoso Dios, grande es mi poderoso Rey, grande es mi poderoso Dios, grande es mi poderoso Rey, grande es mi poderoso Dios, grande es mi poderoso Rey. Sino a ti, mi buen pastor, poderoso Dios, sin igual. ¿A quién iré sino a ti, el Rey que pronto ha de venir? Adoremos hoy a nuestro Rey. ¿a quién, Jesús, sino a ti? Aleluya. ¿A quién, Jesús, sino quien nos cobija con ese amor, Señor, tan grande, tan incomparable, mi Rey? Solo tu amor, Jesús. Tu amor sana todo y hace todo nuevo. Tu palabra es la mejor caricia. Tu presencia es mi mayor delicia. Es tu amor, poder sobre poder. Eres todo. Eres todo lo que quiero, eres todo lo que quiero, y antes de cada tempestad, ahí estás tú, sí, Jesús, y cuando todo se ilumina, ahí estás tú. Es tu amor eterno y dulce amor. Nada, Nada saciará lo que solo tú me das. Eres tú mi plenitud, mi eterno gozo y gratitud. es tu amor, Es tu amor, poder. poder sobre Eres todo, Jesús. Eres todo lo
dulce amor es el lazo que me unió a tu fiel corazón, donde pertenezco yo. Es tu amor, dulce amor, es el lazo que me unió a tu fiel corazón, donde pertenezco yo. Ni la muerte, ni la vida, ni el presente o porvenir, ni lo alto, lo profundo, nada me separará. Ni la muerte, ni la vida, ni el presente o porvenir, ni lo alto, lo profundo, nada me separará de tu fidelidad, Jesús, de tu incomparable amor. Ni la muerte, ni la muerte, ni la vida, ni el presente o porvenir, ni lo alto, lo profundo, nada, ni la muerte, ni la vida, ni el presente o porvenir, ni lo alto, lo profundo, nada me separará de tu amor. Oh, mi buen pastor, nada me faltará, porque el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me falta. Yo lo creo y lo declaro. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me falta. Sí, mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré. Solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, y sobre la tempestad Él es Rey. Oh, aleluya. Cuando no puedo ver su faz, cuando no puedo
Cristo, justificado por la fe. Jesús, fuerte, victorioso y solo es mi roca, mi refugio sobre la tempestad. Él es rey, sobre todo reinas tú, Jesús, rey de reyes. Jesús, fuerte. Solo Él, mi roca es, y sobre la tempestad. Él es rey, Él es rey. Aleluya, declaramos, y Él es rey. Él es rey. Él es rey. Aleluya. Oh, Hosana en las alturas, al que vive y reina por los siglos, al Rey. Gracias, Jesús. A ti sea la gloria. Tú vives, Cristo, tú reinas, Señor, con gran poder, con autoridad sobre todo, Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu inmenso amor, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Faltan palabras, Señor, para agradecerte. Y solo podemos postrarnos delante de ti, Señor, y humillarnos ante tu presencia y adorarte. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Pues muy bienvenidos, amados hermanos. Hoy está muy fuerte la luz, o estaba muy oscuro, no sé. Buenos días. Bueno, amados hermanos, pues vamos a orar antes de comenzar el mensaje. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra que nos sostiene, nos alimenta, nos anima, nos infunde fortaleza, nos consuela, nos da dirección, nos cubre, nos bendice. Gracias, Padre, por la palabra que vamos a recibir hoy. Pedimos que tu Espíritu, Señor, la haga vida en nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Fíjese que hoy voy a compartir con ustedes un mensaje acerca del Salmo 91 que ha sido una bendición para muchas generaciones. Y voy a compartir este mensaje porque en primer lugar el Señor lo puso indudablemente en mi corazón, pero también porque muchos santos, mucha gente de Dios durante generación tras generación ha sido bendecida por esta palabra. Es una palabra que trae aliento, fortaleza, consuelo, esperanza. Una palabra muy importante, una palabra de bendición abundante. Pero aparte quiero compartir con ustedes de ella porque quiero tomarla como una referencia a un pequeño mensaje que voy a grabar para ustedes, aparte de este mensaje dominical y que voy a compartir a propósito de la pandemia, pero no es el lugar hoy o un mensaje dominical para transmitirlo, sino es una información congregacional. Entonces me gustaría dejarlo como referencia. Y también, amados hermanos, porque si bien es cierto que la palabra de Dios es viva y eficaz y nos fortalece y nos anima en todo tiempo, también es verdad que algunas veces algunas personas han quedado desilusionadas cuando leen un salmo como este y de pronto da la impresión de que no se cumple la palabra de Dios.
Y vez tras vez hemos estado diciendo que la palabra de Dios se cumple, la palabra de Dios es verdad y se cumple porque para eso fue emitida de su boca. Y entonces quisiera aclarar un poco el sentido que tiene de pronto el Salmo 91, si bien nos bendice en todo tiempo. Mire, este es un salmo que bendijo mi vida tremendamente cuando recién llegué al Señor. Yo les he platicado a la mayoría de ustedes en otras ocasiones, en otras predicaciones, les he comentado cómo por producto de un abuso de parte de las pues, muchachas que nos cuidaban cuando éramos niños en mi casa, mis papás a veces salían y entonces pues yo no me portaba así que digamos tan bien. Y entonces la manera de castigarme era que me tomaban y me encerraban en una bodeguita que teníamos abajo de la escalera, una bodega pequeña. Pero para mí era eso mortal, oiga, porque me encerraban ahí que estaba todo oscuro y luego de castigo me encerraban con llave y la muchacha me decía que iba a llegar el diablo por mí y que me iba a llevar porque no me portaba bien. Y entonces me generó un trauma, tremendísimo trauma. De tal manera que me hizo una fobia a la oscuridad. Más allá, como son las fobias, aquellas personas que tienen una fobia saben lo que es una fobia. Va más allá de la razón, va más allá de que uno pueda pensar y decir, no, aquí no está pasando nada. Mire, se vuelve uno trastornado cuando está enfrentando lo que le da miedo. Y así crecí, lleno de esa fobia. Llegué a la juventud y a la adultez. Y mientras estaba la luz, yo no tenía ningún problema. Incluso en las noches yo podía apagar la luz de mi cuarto y todo, pero siempre y cuando yo tuviera el control y pudiera tener a la mano un contacto que le pudiera prender. Pero a veces se iba la luz inadvertidamente y se ponía feo cuando llovía y híjole, era terrible. Y con esas me casé y mi esposa pensó que yo era el príncipe azul que salvaba siempre. Hasta una noche que estábamos en una tormentona aquí en Ciudad Victoria y que se va la luz y los truenos y los relámpagos y el aire que soplaba bien fuerte. Entonces entré en el pánico y empecé a llorar y a mi esposa se le cayó el príncipe azul. Y lo único que pudimos hacer, estábamos recién llegados al Evangelio. Ella tomó su Biblia y empezó a leer. Y mire, el Señor la llevó a este pasaje, Salmo 91. Y claro que cuando lo empezó a leer, yo tenía tanto miedo, pero a la vez estábamos en esa etapa del primer amor, cuando uno cree todo lo que dice la Escritura, que fue muy sanador para mí escuchar este salmo. Prácticamente ese día el Señor me sanó y me quitó la fobia y yo nunca más he vuelto a tener miedo en la oscuridad, nunca, jamás. Entonces, para muchas personas ha sido un salmo de mucho aliento en diferentes momentos, porque abarca muchas áreas en las que de repente nos sentimos inseguros, nos sentimos temerosos, nos sentimos con cuestionamientos o dudas. Y se lo voy a leer primero así en forma, digamos, de corrido, y verá que se puede identificar de alguna manera. Casi todo el creyente conoce el Salmo 91, lo ha leído seguramente más de una vez, y de alguna manera se ha refugiado en él cuando tiene temor. Entonces, la versión NTV, la versión Nueva Traducción Viviente, empieza diciendo los que en plural. Y estuve meditando mucho en ello y decidí escoger la versión Reina Valera porque en versión Reina Valera no lo trae en plural, lo trae en singular. Y dice así, verso 1, Salmo 91, versión Reina Valera. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ya esta frase es encantadora, oiga. El que habita al abrigo del Altísimo, del Dios más alto, el alto de altos. No hay ningún Dios como nuestro Dios. Dios es Dios de dioses y consta que no hay más otros dioses, sino que aquellos que se hacen llamar dioses están por abajo del único y verdadero Dios, el Dios verdadero, el Dios que está en lo alto, más allá de todos los dioses, Dios de dioses. Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente, del Dios que todo lo puede, nada se opone a su poder, amados hermanos. Entonces es una frase que de momento, en cuanto uno la lee cautiva, mire. El Señor es Señor de señores. Así haya personas poderosas, haya príncipes, haya reyes, haya emperadores, haya
tiranos o lo que haya en la tierra, Él es el Señor de los señores. Él es el Rey de los reyes. Él es el Dios de los dioses. Nada está por encima de nuestro Dios. Así es que cuando uno lee: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Y entonces de pronto el salmista dice aquí: diré yo a Jehová, es decir, diré yo al gran yo soy, al Dios eterno, al que está por encima de todas las cosas, el que es, el que era y el que ha de venir. Le diré: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y luego el salmista dice así, como si se dijera a sí mismo, pero también nos hablara a nosotros. Dice: Él, ese Dios todopoderoso, omnipotente, altísimo, principio y fin de todo, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Oye, y en estos tiempos de enfermedad y de pestilencia de enfermedad, cuánta paz trae esto, leer estas líneas. Él te librará de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Sabe que estuve buscando qué significa la palabra adarga? Que realmente es también un escudo, pero tiene una forma de corazón, así como un corazón, y se ponía aquí en el pecho. Y entonces atrae un simbolismo muy especial. No solamente cuida nuestra vida, sino que guarda el corazón. No temerás el terror nocturno. Y mire, esa frase, por creer la palabra de Dios, esa frase a mí me sanó. Y las personas que saben de psiquiatría saben que para quitar una fobia en una persona está bien difícil, oiga. Se necesitan sesiones y sesiones y sesiones y mucha terapia. Pero la palabra de Dios me curó con solo leer: no temerás el terror nocturno. Qué maravillosa es la palabra de Dios, amados hermanos. Por eso les decía que muchos santos han sido bendecidos con esta lectura. Tampoco temerás saeta que vuele de día. Y ahora, cuando había tanta inseguridad, recuerda usted, llegó un momento en el que no había ni policías aquí. Leer esto: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni bala extraviada, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Más aún, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor, al gran yo soy, a Jehová, a mi Dios, al Altísimo, al Todopoderoso, que es mi esperanza. Al Altísimo lo has puesto por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Y después como si cambiara y Dios empezara a hablar. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Así es que, amado hermano, yo no sé qué situación estemos pasando cada uno, pero para toda ocasión, circunstancia, peligro, amenaza, desconsuelo, confusión o lo que tengamos alrededor, es leer este salmo e irlo creyendo. Da una gran paz, es una palabra de esperanza. ¿Cuántas promesas hay contenidas? ¿No le parece? Es muy hermoso leer el Salmo 91. Sin embargo, pues de pronto la experiencia de la vida no cumple las expectativas. Hay personas que, estando enfermas o teniendo un familiar enfermo, lo toman y lo quieren retener por fe, como dice la Escritura, por fe. Pero pues resulta que el familiar fallece o la crisis llega a la vida de uno y pareciera como que no se cumple la palabra. Y uno puede llegar a desilusionarse si lee un salmo así y lo que está esperando que pase
queriendo estar librado de una situación, de repente no ocurre. Y puede venir desilusión con Dios y dudar de la veracidad de la palabra. Puede pasar. Entonces, ¿qué pasa con esta palabra? ¿No se cumple siempre la palabra de Dios? Sí se cumple, mire. Pero es que a veces no llenamos nosotros el requisito. Y de hecho es difícil llenarlo. Es difícil llenarlo. Le voy a leer ahora el Salmo 91 otra vez. Fíjese cómo empieza. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Desafortunadamente, amados hermanos, muchos de nosotros a veces como que vamos de visita a la casa de Dios. Una cosa es morar, una cosa es habitar, es como nuestro hogar. Nosotros vamos diariamente a nuestro hogar, pero como cristianos a veces vamos de visita y no perseveramos ahí, no nos quedamos, no es nuestro lugar realmente. Digamos que casi lo podríamos leer, cuando visito tu casa, entonces de repente me cubre la sombra con la que tú pasas. Pues así no funciona todo el resto del Salmo, mire. Y es que en realidad, si se le lee con atención, este salmo es un salmo profético que habla del Señor Jesucristo. Se lo voy a leer ahora como aplicado al Señor Jesucristo y verá. ¿Quién es el que habita al abrigo del Altísimo y mora o moró durante su paso por la tierra? Recuerde usted, este salmo se escribió muchos años antes de que el Señor Jesucristo viniera. Así es que habla en futuro, de alguna manera. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y la única persona que desde el vientre de su madre, desde su niñez, desde todo el tiempo de su vida, sus 33 años vivo aquí en la tierra, que moró sin lugar a dudas, que habitó continuamente al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Dios Todopoderoso, fue el Señor Jesucristo. Es Él. Por eso escogí esta versión que trae en singular. Él. El Señor Jesucristo habitó siempre al abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Padre Omnipotente. Diré yo al Señor. Ahora imagínese al Señor Jesús hablando estas palabras. Diré al que es, al que era, al que ha de venir, al Dios Todopoderoso, eterno, al Creador, al Dios infinito, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y estas palabras dichas así, amados hermanos, en los labios del Señor Jesús, en su corazón, que realmente vino a esperar en Él, a refugiarse en Él como su castillo, y el Dios en quien iba a confiar porque iba a atravesar una vida muy complicada, es el Señor Jesús. La palabra le dice a Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Si usted recuerda, cuando el Señor Jesús nació, un poco tiempo después, no sé exactamente cuántos serían, meses o a lo mejor un año, yo no sé cuánto sería, pero el rey Herodes mandó matar a todos los niños. Se soltó la espada contra los niños de Nazaret, porque se le habían anunciado allí que en Belén había nacido el próximo rey. ¿Recuerda usted? Y este rey se puso loco de celos y mandó matar a todos los niños. ¿Y qué pasó? Que nuestro Dios, el Todopoderoso, lo libró del lazo del cazador, de esa peste destructora. Lo cubrió con sus plumas, lo cobijó bajo sus alas poniéndolo seguro. Se convirtió en su escudo y en su adarga, guardando su corazón. Por eso el Señor Jesús nunca tuvo temor del terror nocturno. Recuerdo muy bien, claro que es una película, pero de alguna manera está hecha también que ejemplifica muy bien lo que pudo haber pasado en Getsemaní. Recuerda usted si es que le tocó ver la película de la Pasión. La película empieza con una noche estando Jesús en el huerto y estaba medio tenebrosa la cosa y él estaba orando, como dice en el Evangelio de Lucas 22, dice que estaba llorando lágrimas de sangre, estaba derramando su alma delante de Dios.
Y por ahí aparece Satanás, recuerda usted, rondando, tratando de infundirle temor, tratando de hacerle sentir que lo iba a destruir. Él no temió el terror nocturno, tampoco temió la espada, ni nada que lo pudiera matar, porque varias veces trataron de matarlo, recuerda usted. Varias veces en la sinagoga trataron de matarlo, en otra ocasión trataron de despeñarlo, en otra ocasión trataron de apedrearlo, pero él no tenía por qué temer, porque no era su día. Dios lo guardó y él no temía, porque no era su día. ¿Pero qué esperaba el Señor Jesús? ¿Vivir hasta los 99 años? ¿Superar la edad de Matusalem, 900? ¿O por qué no tenía temor? ¿Esperaba que nunca iba a morir? No temió el terror nocturno, ni saeta que volara de día. A Jesús no lo iba a matar una guerra, ni los romanos, en medio de un levantamiento social ahí o cosas así. No así, amados hermanos. No con una saeta, no con una flecha, ni pestilencia. ¿Sabe qué? Él no se iba a morir de una enfermedad. Por supuesto que en aquel entonces no había vacunas y había grandes epidemias, había epidemias de polio, de meningitis, de gastroenteritis, los niños se morían, la mortalidad infantil en menores de 1 año era altísima, pero altísima, altísima. Él no tenía por qué temer la muerte por medio de enfermedad, no temía mortandad que en medio del día destruye. Dice la Escritura: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Jesús nunca tuvo temor de que lo mataran. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Se cumplió eso delante de los ojos del Señor Jesucristo? Sí, amados hermanos. Eso se ha venido cumpliendo y el Señor Jesús en su tribunal va a ver muchas cosas. Y en el día del juicio final, en el trono blanco, va a ver todo esto, la recompensa de los impíos. Y hay una razón. Porque has puesto al gran yo soy, mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Él habitó realmente día tras día a la sombra del Altísimo. Moró bajo la sombra del Omnipotente. Dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu casa. Y después viene una frase que está citada en el Evangelio de Mateo capítulo 4 y en el Evangelio de Lucas capítulo 4, usted la recuerda, es cuando el Señor Jesucristo tiene esta confrontación fuertísima con el diablo en el desierto, 40 días y 40 noches sin comer. El diablo se apareció y después de ofrecerle pan, recuerda, usted le dice que se lance de lo alto del pináculo del templo. Y le cita: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Nada te pasará. Provocador. Pero el Señor le contestó: no tentarás al Señor tu Dios. Dice que en las manos lo llevarán. ¿Quién? Los ángeles de Dios, para que su pie no tropiece en piedra. Claro que el diablo no le dijo el verso 13. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. ¿Y quién es el que ha hecho eso? El Señor Jesús. ¿Por qué? Por cuanto en mí, dice Dios, ha puesto su amor, yo también lo libraré. ¿Lo libró de qué? De no morir. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Lo puso en alto? Me invocará y yo le responderé. ¿Cuándo es que el Señor Jesús invocó a su Padre? Varias veces, mire, en Getsemaní Él invocó a su Padre, ahorita le voy a leer. Y estando en la cruz, Él invocó a su Padre. Y su Padre le respondió: con Él estaré yo, ¿dónde? En la angustia. Y mire esta frase, pareciera como que la persona que está morando bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, cubierto por sus alas y escogiéndolo como castillo y refugio, no le va a pasar nada, ni nunca va a tener temor ni angustia. Pero cambia de pronto y dice: ¿por qué dice aquí con Él estaré yo en la angustia? Pues no, que no le iba a pasar nada, no, que no iba a tener temor de nada. Hubo un momento de angustia para el Señor Jesús.
Claro que nunca nadie le iba a poder arrebatar la vida hasta que Él de su propia voluntad la entregó y con un propósito: nuestra salvación. No se murió de accidente y aprovechó Dios. Vino a cumplir la voluntad de su Padre y se angustió. Lea el capítulo 22 de Lucas, la parte donde Jesús está orando. Leamos el capítulo 26 de Mateo. Dice el verso 36 de Mateo 26: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí en tanto yo voy allá y oro. Él hablaba con su Padre, se dirigía a su Padre, invocaba al Padre, y tomando a Pedro y a otros 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Recuerda usted que la promesa es aquí, estaré con él en la angustia. Claro que se angustió, y se angustió en gran manera, dice el verso 37. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mira, una tristeza profunda, una angustia profunda de derramar lágrimas de sangre, sudor de sangre. ¿Quién ha estado tan angustiado y tan estresado como él? Clamando a su Padre: estoy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, hablando a su Padre, clamando, invocando al Padre, refugiándose en el Padre. Y decía: Padre mío. Amados hermanos, ¿quién pudiera decir así? Padre mío, de verdad, no de manera religiosa, sino quien sabe que es su papá. Trasládelo a su familia, como si yo estuviera con mi papá y le dijera: Padre mío, mío nada más. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mire, el Señor Jesús tiene una voluntad, amados hermanos. Él vino como un hombre, como una persona. Tenía deseos en su corazón. Era un hombre, no era un superhéroe, mire. No era de esos que le avientan balas y rebotan. No, él sabía el dolor que venía, y el dolor que le infligía le dolía. ¿No cree que le pegaban y no le dolía? No era superhéroe, era un hombre. Los latigazos le dolieron, la corona en la cabeza le dolió, los golpes le dolieron, le jalaron la barba y le dolía, sí le dolía. Y después lo clavaron en la cruz y estuvo colgado sin poder respirar. Y eso sufrió. Por supuesto que sabía lo que venía. Él lo sabía. No lo tomaron por sorpresa, mire. Él sabía. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino como tú, rindiendo su voluntad hasta el último momento, amados hermanos. Él vino para hacer la voluntad de su Padre. Varias veces dijo: yo no hago lo que yo quiero, yo hago solamente lo que escucho decir a mi Padre. Hago lo que veo hacer a mi Padre. A eso vino, a poner su amor en su Padre. Y en el último momento la angustia empezó a afligirlo. Pero yo no quiero que sean las cosas como yo, Padre, sino como tú. Los discípulos estaban durmiendo, no estaban entendiendo nada, ni siquiera se imaginaban lo que venía, pero él estaba muy consciente. ¿No han podido velar conmigo una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El Señor Jesús sabía que, como dice la Escritura, heriré al pastor y las ovejas serán esparcidas. Sabía que ellos iban a salir corriendo. Oren, velen, estén atentos para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto. Si tenemos un espíritu dispuesto, todos queremos, pero luego llega la carne y nos quiebra, mire, nos hace tropezar. Y qué dolor, amados hermanos. Yo imagino a veces a Pedro cuando dijo: yo nunca te voy a negar. Y el Señor le dijo: ay, Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte y te va a zarandear. A veces el diablo va y le pide permiso a Dios de darle una sacudida a uno, amados hermanos. Y a veces yo no entiendo por qué Dios le da permiso. Le puso la zarandeada a Pedro horrible.
Lo negó 3 veces y después cuánta culpabilidad en su corazón. El Espíritu sí quiere, pero nuestra carne es débil. El Señor Jesús sabía y dice: velen y oren. Y se fue y oró por segunda vez y dijo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, que sea tu voluntad, como tú quieras, Padre. Y vino otra vez y otra vez estaban durmiendo. Y bueno, los dejó y se fue de nuevo y oró otra vez las mismas palabras. ¿Y qué sabía Jesús? ¿Que el Padre lo estaba escuchando? Mire, el Padre lo estaba escuchando. Dice que dijo las mismas palabras. Y si me acompaña, por favor, a la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, en el verso 7, dice: y Cristo, Hebreos 5, verso 7, dice: Cristo en los días de su carne, cuando estaba aquí como un hombre como nosotros, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Mira, no estaba orando religiosamente sentado en una silla, cómodamente sentado, con la pierna cruzada como a veces nosotros hacemos, medios reclinados en nuestro reposet. Y yo lo digo por mí. A veces así estoy orando en mi reposet. Él estaba ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y con lágrimas. ¿A quién? Al que le podía librar de la muerte. Dice que fue oído. ¿Por qué? Por su temor reverente. Él hablaba al Padre y el Padre lo escuchó. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lleno de temor santo de Dios. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amados hermanos, él como hombre tenía que aprender a obedecer como un hombre. En los cielos el Señor Jesús y su Padre son uno, pero en la tierra él vino como una persona y sentía frío como nosotros, y sentía calor como nosotros, y se cansaba como nosotros, y sentía hambre como nosotros, y tenía necesidades como nosotros. Llegó a tener sueño, se durmió en una barca. ¿Recuerda usted? No era un superhéroe, era un hombre que había entregado su corazón a su Padre. A eso vino, a hacer la voluntad del Padre. Y aunque era hijo, pero padeciendo aprendió obediencia. Por tanto fue perfeccionado y de esa manera vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amados, nuestra salvación es de eternidad. Leí de un comentarista bíblico que lo que pasa es que el Señor Jesucristo, cuando estaba en Getsemaní, el diablo lo iba a matar de otra manera, y él clamó para que no lo mataran de esa manera, sino que lo mataran de la manera que debía de ser, y por eso dice que el Padre lo libró. Me quedé reflexionando mucho respecto de eso, pero no sé dónde lo sacaron. Aquí no dice nada de eso. Mira, imaginaciones de lo que a veces queremos ponerle a la palabra y explicar. ¿El Padre lo escuchó o no lo escuchó cuando Jesús estaba clamando en Getsemaní? Sí lo escuchó. ¿Y qué es lo que Jesús temía? Temía que su voluntad fuera a claudicar. Y él se encontró con su Padre a rendir su voluntad. En la epístola a los Filipenses, en el capítulo 2, dice en el verso 5: haya en ustedes este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se quedó en los cielos, a pesar de que era Dios, sino que se despojó de su deidad, de alguna manera de esa omnipotencia, de esa inmortalidad. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, de un hombre hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, todavía se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Recuerda usted cómo termina este Salmo 91? Dice verso 14, el Salmo 91: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. ¿De qué?
de la corrupción de la muerte. Mire, dice que su cuerpo no vio corrupción. El Señor lo mantuvo, estuvo alrededor de él. Aún en medio de todo eso, Dios lo guardó. Dice: le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y entonces aquí en Filipenses dice: y estando en la condición de hombre, se humilló hasta muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Se cumplió la palabra: lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Y el Padre sí le respondió y lo fortaleció en medio de la angustia. Recuerde usted que cuando el Señor Jesucristo terminó su oración, 3 veces fue a rendir su voluntad delante de Dios. Y cuando estuvo totalmente en una plena convicción de conocer que esa era la voluntad perfecta de Dios y que le estaba pidiendo: ve a la cruz para salvación de todo este mundo, él estaba completamente fortalecido. Regresó con los discípulos ya no llorando, mire, ya no les dijo: mi alma sigue angustiada hasta la muerte. Llegó y ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo? Los halló durmiendo otra vez y les dijo entonces: ahora sí duerman y descansen. Verso 45 de Mateo 26. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo de Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, vean, se acerca el que me entrega. Mire, valentía, fortaleza, afirmado en su llamado, en su propósito, en hacer la voluntad del Padre. Totalmente recibiendo la fortaleza de su Dios, que le respondió. Dice: con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Dice el verso 15, Salmo 91. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Y lo glorificó. Lo saciaré de larga vida eterna, para siempre. Ahora sí, para siempre. Y le mostraré mi salvación. Y el Señor Jesucristo fue testigo de la salvación de Dios a través de su obediencia. Amén. ¿Y nosotros qué entonces? Con el Salmo 91, amados hermanos, podemos estar en Cristo y que Él viva esas batallas por nosotros, mire. Porque el que mora al abrigo del Altísimo y habita a la sombra del Omnipotente es Él. Es Él. Siempre, siempre. Nosotros nos descuidamos. De pronto, cuando nos damos cuenta, estamos de visita otra vez nada más. O salimos a pasear, no sé qué hacemos. Pero Él siempre habita allí. Y nosotros podemos permanecer en Él y disfrutar de lo que Él hacía. Estaba orando Jaime al principio. No porque nosotros hayamos hecho algo, sino porque nos amó. Y nos puso Dios en Cristo. Amén. Amén, amén. Esa es nuestra confianza, que Él cumplió con todos los requisitos y nos ama. Vamos a orar. Amado Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque Tú conoces nuestras debilidades. Tú conoces nuestras flaquezas, Padre. Pedimos que nos fortalezcas. Padre, rodéanos por delante y por detrás. Guárdanos, líbranos del mal. Líbranos del maligno, Señor. Padre, déjanos sentir Tu presencia. Eres nuestro escondedero, nuestro refugio, nuestro castillo. Esperamos en Ti, Señor. Hemos puesto nuestro amor en Ti, porque Tú lo has permitido, Señor. Porque Tú lo has hecho posible. Reconocemos, Padre, nuestra incapacidad y nuestra insuficiencia. Conocemos nuestra debilidad, que en la carne, Señor, somos débiles. Pero Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro Padre. Amén, amén. Amén. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te
siempre levantaré.